el narcopresidente, en su circo instalado en el Palacio Nacional para gobernar a base de saliva y convencer a sus paleros pagados, el día 25 de julio del 2024, volvió a autoelogiarse y a llenarse de alabanzas respecto a que la Comisión Federal de Electricidad, como una empresa pública y de carácter social, está cumpliendo su función de llevar energía eléctrica a todos los mexicanos. Lo que desde luego es una burla, es una falta de respeto a los mexicanos pensantes, que no somos limosneros de sus apoyos y que nos dedicamos a trabajar para mantenerlo a él, a sus hijos, a toda la bola de paleros con nuestros impuestos. Y para ensalzarse, manifiesta que rescató la empresa pública del Estado de las empresas privadas que nada más llegaron a enriquecerse y a subir las tarifas de las casas de los mexicanos, lo que resulta, pues, como ya lo dije, una burla y además una mentira, pues la Comisión Federal de Electricidad tiene un pésimo servicio de llevar energía eléctrica a los hogares. Para hacer un contrato de fluido eléctrico se tiene que dejar un depósito de más de 2,500 pesos. Entonces, ¿cuál carácter social tiene? El pago, que es bimestral, en una casa habitación normal, se cobran de 500 pesos en adelante. Y si se trata de un asunto comercial, de 1,000 pesos en adelante de manera bimestral. Quiere decir que el narcopresidente, a 2 meses de que se vaya a la chingada, está llenándose de salamerías él mismo, lo que es un vituperio, cuando que es una mentira, es una falacia todo lo que manifiesta. La Comisión Federal de Electricidad es un nido de rateros. El principal ladrón es Manuel Bartlett, priista, y que lo tiene el narcopresidente para hacer sus tranzas, para encarecer el servicio eléctrico con apagones todos los días y por varias horas, para enriquecer a sus propios hijos, como es el caso del hijo de Bartlett, que fraudeó la comisión y que, por cierto, no fue castigado, como tampoco son castigados los hijos del narcopresidente, a quienes se les otorgaron contratos millonarios por conducto de prestanombre, sin licitar esos contratos de manera directa. Y ello, pues, es un agravio al pueblo de México, porque la Comisión Federal no tiene carácter social, tiene un carácter especulativo, tal como se acredita con las declaraciones del narcopresidente. Así conocía todo lo que se ha realizado para rescatar a esta empresa pública que es fundamental para el desarrollo de nuestro país y para el bienestar de los mexicanos. Una empresa pública que corría peligro de ser privatizada, es decir, que se utilizara para fines de lucro. Hay una lámina que es muy clara en ese sentido. Todo esto para
información de los mexicanos. A ver si pueden poner la lámina. Bueno, este narcopresidente no pasa de ser un descarado, sinvergüenza. Pues eso de que rescató la industria eléctrica es una verdadera pendejada. El artículo 25 de la Constitución Federal establece que el Estado es el rector del desarrollo nacional para que éste sea integral y sustentable y fortalecer la democracia, la soberanía y fomentar el desarrollo económico y la generación de empleo mediante la competitividad de las empresas. Y que, por otro lado, que el ingreso y la riqueza se repartan entre individuos o grupos sociales de manera equitativa, salvaguardando su libertad, su integridad y su derecho al trabajo, mediante el respeto de la Constitución General de la República, entre otras cuestiones. Quiere decir que el narcopresidente está violando el artículo 25, porque está tratando de hacerse de todos los servicios públicos del país. Verbigracia, la compra que hizo de Mexicana de Aviación, que es un fracaso. Ni siquiera hay vuelos. Se gastaron millones y millones de dólares en la compra de los aviones para no servir para nada. Se hizo cargo del servicio de pasaje de los trenes con su Tren Maya, que es otro fracaso. Zedillo, en su momento cuando fue presidente, viendo la incosteabilidad del servicio de pasaje, concesionó el servicio de carga a empresas extranjeras norteamericanas y también mexicanas, porque los ingresos que se obtienen no son suficientes para el mantenimiento de los ferrocarriles. Y de manera que el hecho de que el narcopresidente se floríe, de que rescató la empresa eléctrica para favorecer al pueblo de México, es una burda mentira. Pues como lo manifesté al principio, la Comisión Federal de Electricidad está en manos de un ratero, de un ladrón. No se justifican las cuotas que se cobran, ni mucho menos que se haga un depósito, porque si tiene carácter social no debe especular la Comisión Federal de Electricidad, pero están quebrados. Un ejemplo de ello es que el narcopresidente compró a Iberdrola, una empresa española, 13 plantas de luz obsoletas, y lo que el país requiere, porque esas plantas costaron más de 6,200 millones de dólares, lo que lo hizo a lo pendejo el narcopresidente. Lo que el país requiere es que haya servicio eléctrico, pero que venga del aire, o sea, eólicas, solares, lo que prolifera para que funcionen las plantas de luz es el gas, son materiales fósiles, pero no existe ninguna obra, que era lo que le correspondía al director de Pemex o al gobierno federal que representa el narcopresidente, modernizarla. Existe una planta de luz de las 158 centrales en Laguna Verde, en Veracruz, que funciona a base de energía atómica, es una nucleoeléctrica.
Es una planta que es un peligro para el bienestar del pueblo de Veracruz, porque se requieren mantenimientos especiales y no genera la totalidad de energía eléctrica. Es decir, que el servicio de energía eléctrica en manos del Estado es un verdadero fracaso, como fracaso es el gobierno en general del narcopresidente. Y además no tiene vergüenza. Inicialmente despotricó y descalificó a los directivos de Iberdrola como unos rateros, como serviles a Calderón, y no obstante ello se tragó sus palabras, pues les compró esas plantas inservibles, obsoletas, como se acredita con el siguiente video. El convenio que se suscribió ayer es algo muy importante para el país, en beneficio del pueblo de México, en especial de los consumidores, porque en esencia lo que se garantiza es que no aumente el precio de la luz. Les digo que llevamos a cabo esta operación, esta compra, para fortalecer a la empresa pública Comisión Federal de Electricidad y de esta manera poder ofrecer la energía eléctrica a precios justos. Bueno, contrario a lo que convertía el rey Midas al tocarlo en oro, este señor lo convierte en caca, porque es un tipo que no ha servido a los intereses de la nación. Lo único que ha hecho es servirle a los narcotraficantes, a la delincuencia organizada, porque ellos lo llevaron a la silla presidencial, como se justificó con las investigaciones de la DEA en 2006 con $2 millones y en 2018 con $7 millones. Y por otro lado, incumplió su juramento de respetar la Constitución General de la República y las leyes ordinarias y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Este sujeto es un simple populista, porque todo lo que promete lo incumple, y esa política lo hace para sacar beneficio, porque con ello manipula a los paleros, tiene el control de más de 10 millones de votos cautivos, y además está llevando a cabo un régimen autocrático en donde todo el poder del Estado lo ejerce este sátrapa. Por ello llegó a la presidencia de la República la corcholata, porque se trató de elecciones de Estado apoyada por el narcotráfico, y en consecuencia, pues la energía eléctrica en el país es cara, es deficiente, y además no se ha modernizado, que es lo más importante, porque lo que requiere el país es energía limpia, es energía barata, y todo ello debe hacerse de manera eólica, o cuando menos que sea solar, que se abandonen ya los materiales fósiles. Por ejemplo, el gas. Existen 158 centrales, de las cuales todas son obsoletas, incluyendo las 13 plantas que adquirió de Iberdrola, y lo único que hizo fue hacer millonarios a esos empresarios españoles. Y lo más probable es que hubo chayote para el
señor Bartlett y para el mismo narcopresidente, porque ese individuo se jugó el todo por el todo en las elecciones, porque él sabía que si no hacía unas elecciones de Estado, tenía que responder por sus delitos. Y de ahí que este señor llevó a cabo unas elecciones que en la historia de México fueron las más fraudulentas. Y por otro lado, existe la posibilidad de una nulidad de las elecciones. Y sin embargo, eso sería imposible porque no hay un Estado de derecho. Si en el caso de los diputados, todos están a favor de Morena, los senadores igual, la señora Guadalupe Tadei también está comprometida con el narcopresidente. Lo que está sucediendo en México es que vivimos en una dictadura con fachada de cuarta transformación. El país, a diferencia de lo que sostiene el narcopresidente, va en regresión hacia la destrucción de la economía, de la libertad, de la soberanía inclusive del pueblo de México. Este señor es entreguista, este señor es el servil de los Estados Unidos, él le sirve de policía, no tiene de nada de qué van a gloriarse. Es un tipo perverso, cínico, desvergonzado. Es un individuo que miente cada vez que respira. Y el único apoyo no es el pueblo de México, son los 10 o 15 millones de paleros que ya perdieron la vergüenza y la dignidad y que se convirtieron en borregos y borregas del rebaño del narcopresidente. México está en una decadencia política, económica y social. No hay dinero en las arcas de la nación. El narcopresidente se acabó los fideicomisos, más de 100 fideicomisos se los destruyó y se quedó con la lana. El último fueron los Afores, que fueron más de 40,000 millones de pesos. El Fonden le quiso rascar también a los 13 fideicomisos de la Corte, pero ahí no pudo, porque es el único poder que ha hecho un contrapeso y que se opone a los excesos del narcopresidente, de tal suerte que el señor narcopresidente es un farsante, es un cínico, es un hipócrita descarado. Y lo único cierto es que el servicio de energía eléctrica, que es un servicio público y además de carácter social, está en la vil calle. Estamos a la par de países como Venezuela, como Nicaragua y como Cuba, de tal suerte que el narcopresidente no tiene nada de qué presumir. Debería de darle vergüenza por tantas mentiras y tantas iniquidades en que ha sometido al pueblo de México. Aquí lo interesante es que el narcopresidente se vaya todo desprestigiado, todo fracasado, y desde luego que va a seguir gobernando detrás del trono de la corcholata. Pero la esperanza es que si triunfa Trump en las elecciones estadounidenses, lo ponga en su lugar, porque Trump no tolera que sus vecinos, en el caso de México, estén atentando contra la democracia y contra gobiernos libres. Esa es la esperanza que les queda, o que nos queda, a los mexicanos libres de clase media, pensantes, y que no dependemos de las dádivas del narcopresidente, y que además
hemos combatido todas las ocurrencias y los caprichos del narcopresidente para salvaguardar la soberanía, la democracia y la independencia e integridad del pueblo mexicano. Muchas gracias.